Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Hola, bienvenidos, yo soy Cindy Morales, su editora del tiempo.com. Aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género y donde por fin hablamos nosotras. Si quieren escuchar este y todos los episodios de nuestro programa, pues sencillo, lo pueden hacer buscando nuestro nombre en Spotify, en la plataforma Spreaker, en www.eltiempo.com/podcast y ahora en Apple Podcast. Hoy hablaremos de un tema que nos toca el bolsillo, el progreso, el futuro de Colombia, y es: las mujeres estudiamos más, pero nos pagan menos. Hoy me acompaña una señora que tiene una hoja de vida impresionante: máster en educación, doctora en política social de Harvard, beca Fulbright, economista industrial de la Universidad de los Andes, experiencia gerencial de más de 35 años y actualmente directora ejecutiva de la Fundación Mujeres por Colombia, una organización que facilita la participación de las mujeres profesionales en la economía, la política, es coach y activista política. Ella se llama Isabel Londoño. Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Una semana fantástica, como siempre. Isabel, nos preocupa mucho este tema porque esto surgió a partir de un documento que presentó la OCDE, que se llama Panorama de la Educación 2018. Da un montón de cifras sobre las personas que están o no dentro de la educación superior, si la educación es universal o no en Colombia, pero nos vamos a centrar sobre todo en el tema de que las mujeres seguimos estudiando más. Aquí hay un dato muy relevante. En 2017, el 50% de las mujeres entre 25 y 34 años tienen diploma de enseñanza superior y solamente el 38% de los hombres lo tienen, pero aún así nos siguen pagando menos. ¿Cuáles crees que son como las principales causas de por qué nos siguen pagando menos si estamos más educadas que ellos? Hay muchas causas por las cuales hay una diferencia salarial que según la OECD es del 21%. Según mi experiencia de 12 años como coach de mujeres y hombres entre 25 y 35 años, esa diferencia puede ascender hasta 50%. ¿50% de que no nos pagan igual? Exacto. Okay. Fácilmente puede pasar que a una mujer la contraten para su primer empleo por $1.000.000 y a un hombre por el mismo empleo por $1.500.000. Okay. Eso es una diferencia del 50% y las diferencias de salariales son diferentes en las diferentes etapas de la vida. Es muy curioso, pero en el primer empleo es donde hay una diferencia más grande y esa diferencia tan grande en el primer empleo tiene consecuencias fatales porque las empresas siguen preguntándole a las personas cuál era el salario anterior, y como las mujeres han tenido un salario más bajo, claro, entonces el salario siguiente va a ser más bajo. Por eso de base arrancamos mal. Por eso yo les recomiendo a las personas que nunca digan el salario que tenían antes, entre otros porque eso es información secreta de la empresa en donde estaban trabajando antes. Uno no puede revelar la estructura salarial de una empresa porque eso es parte de la información que uno no puede dar. Pero bueno, entonces hay unos factores que tienen que ver con esto, y es como hay unas actitudes culturales dentro de las empresas, dentro del Estado, dentro de la educación. Hay todavía una actitud cultural de no reconocer que más del 40% de los hogares colombianos tienen cabeza de mujeres, es decir, que las mujeres no trabajan por decoración, ni por entretención, ni por hacer algo mientras consiguen marido, sino que las mujeres están trabajando porque tienen una real responsabilidad de autonomía, de mantenerse a ellas mismas, de mantener su familia. Muchas tienen hijos a los 25 años, y además también de contribuir a sus familias de origen, sobre todo en el caso de las mujeres de clase media, que son las que más están teniendo nuevos accesos a la educación superior. Entonces hay actitudes conservadoras, machistas, misóginas en el Estado, en las empresas, en el sistema educativo, todavía muy influidos por los temas religiosos y por una visión súper arcaica y antigua sobre cuál es el papel de la mujer en la sociedad. En donde todavía seguimos pensando que las mujeres no tienen por qué ganar dinero. ¿Tú piensas que esto que uno lo van a contratar, lo que acabas de decir, a una persona le dicen, bueno, usted se va a ganar 1 millón y 1,5 millones, eso es a ojo? O sea, ¿eso es porque dicen es hombre y ya tiene que ganar más?
Esos son, o sea, hay unos prejuicios y hay unos prejuicios que son expresos que las personas tienen, que te lo confiesan y te dicen, pero ella ¿para qué quiere más plata si vive con los papás? Ella ni siquiera gasta cuando sale, en cambio al muchacho hay que pagarle más porque él es el que le toca gastar. Ah, ok, claro. Pero hay unos prejuicios que son expresos con los que uno puede manejar, pero hay otros prejuicios que son silenciosos, que son invisibles, que tú no te das cuenta cómo es que operan. Uh-huh. Y la persona, es más, hasta la persona que tiene el prejuicio no sabe que lo tiene, pero actúa sobre ese prejuicio. Entonces, ¿Qué prejuicios? O sea, ¿qué prejuicios no, aparte de los que acabas de nombrar? Pues el prejuicio de que las mujeres no necesitan plata. O sea, yo recuerdo en mi vida cuando me contrataron como gerente general de una corporación financiera, la de Suramericana, donde iba a tener 38 empleados, ¿sí? Donde iba a manejar unos activos increíblemente grandes, y el presidente de la compañía me dijo, ¿y usted para qué quiere tanta plata? O sea, es que hay unas preguntas dentro de los procesos de entrevista que le hacen a las mujeres que no le hacen a los hombres. Yo me acuerdo que cuando este tipo me dijo que yo para qué quiero tanta plata, porque yo estaba pidiendo un salario al doble de lo que él me estaba ofreciendo, uh-huh. Yo le dije, ¿a usted no le importa? Y si uno contesta una cosa así, eso es una cosa grosera, y entonces uno corre el riesgo de que no lo contraten. Claro. Pero esa es una pregunta grosera. Yo afortunadamente siempre llegué en mi vida a los trabajos con más calificaciones, con tantas calificaciones que era difícil que me dijeran que no. Uh-huh. Así como tú empezaste la entrevista, una de las cosas que las mujeres hemos hecho, no yo, muchas mujeres, es defendernos con educación, claro. Con títulos, con experiencia, con logros, defendernos de un sistema que es misógino y machista y que nos bloquea y no nos da acceso a muchos espacios de trabajo. Uh-huh. Entonces, ahora, sabiendo que estamos en una cultura como esta, de todas formas tenemos que entender las mujeres que esa cultura también nos afecta a nosotras, que nosotros uh-huh. también cargamos esa cultura por dentro. Que nosotros mujeres, dices tú. Claro, okay. Nosotras mujeres, uh-huh. Nosotras las mujeres, uh-huh. Cargamos esa cultura adentro. Y nosotras tenemos que hacer algo para nosotras superar esos prejuicios. Y en ese sentido pasa mucho que las chicas que salen de la universidad y van a conseguir el primer trabajo, igualmente salen con la sensación de, como yo vivo con mi papá y mi mamá, y como yo no tengo que pagar arriendo, entonces yo no tengo que preocuparme tanto por negociar que me paguen más. Lo que necesito es conseguir un trabajo. La sensación de que conseguir un trabajo es muy difícil hace que las mujeres bajen sus expectativas de salario. Y realmente la sensación no es loca, es real. Sí. Es más difícil para las mujeres conseguir trabajo que para los hombres. Uh-huh. Entonces ellas bajan el salario juntándolo con una sensación de escasez y con una cultura interna de que yo no necesito tanto, pero las mujeres no están previendo que hacia el futuro va muy posiblemente 40 años, 2 hijos adolescentes, divorciada, y yo tengo que responder por mi familia. No lo alcanzan a ver en ese momento. Hay una frase del estudio que me llamó mucho la atención, y es que dice que esta brecha salarial puede imputarse, entre muchas otras cosas, a que hay periodos largos de inactividad entre las mujeres y que eso puede retrasar el aumento de sus sueldos. No sé si eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que está embarazada, entonces a lo mejor se retira unos años por criar al niño, o cuáles son esos periodos largos en los que uno se ausenta. Yo jamás me he ausentado en ningún momento de trabajar. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos con unas explicaciones que se produjeron más o menos en los 80s sobre las razones del gap salarial, que en ese momento era más grave. Nos quedamos con esas explicaciones y seguimos usando las mismas explicaciones porque qué cómodo. No es que nosotros discriminemos contra las mujeres salarialmente, es que como ellas tienen que parar, entonces es culpa de ellas. Ajá. Realmente las mujeres que se pueden dar el lujo de parar de trabajar cuando tienen un hijo en este país son muy pocas, y normalmente son de 2 extremos de la pirámide, curiosamente, las más ricas y las más pobres. Las más ricas por razones financieras y las más pobres por razones culturales, porque dentro de las personas con menor educación existe esta idea machista de que yo soy el proveedor de mi casa y mi mujer no trabaja, se queda en la casa. Hay una cosa que me llama la atención, bueno, 2, de ese informe del que hablas, y es que los hombres repiten más materias tanto en educación básica, primaria, secundaria y universidad que las mujeres, es casi el 60%. Y además que hay un sesgo de género, que eso lo hablábamos antes de empezar el programa, con en algunos sectores de la economía. Sí.
Mira, o sea, eso de pronto representa que a lo mejor las mujeres somos mucho más persistentes, más juiciosas, más aplicadas, o que los hombres no les importa porque de todas maneras van a conseguir un trabajo más alto que nosotras. Pero eso es un comportamiento que tú ves en muchos espacios de la sociedad entre la población dominante y la población discriminada. Okay. Si tú miras, por ejemplo, la relación entre blancos y negros en los Estados Unidos y qué pasó con las personas negras en Estados Unidos cuando entraron a la educación superior y los logros que tuvieron, pues tú puedes darte cuenta de la diferencia de la educación entre el presidente Obama y el presidente Trump. El uno negro con doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard y el otro de una universidad un poco desconocida y solamente con un pregrado y cero vida intelectual. Entonces es muy interesante ver cómo las poblaciones que se han sentido dominadas o discriminadas tienden a sobreeducarse y además a tener logros digamos mucho más significativos e importantes en los procesos académicos. Uh-huh. En las universidades pasa, tú oyes un profesor hombre universitario y a veces hasta una mujer profesora universitaria diciendo, las mujeres, mis estudiantes mujeres son las mejores parciales, mejores trabajos, mejores intervenciones en clase, pero cuando les piden que les recomiende a alguien para un trabajo, mandan es un hombre. Entonces si ves que hay unos prejuicios que son ocultos, hay como unos prejuicios que nosotros no somos capaces de verbalizar, pero que afectan nuestra conducta. Por eso uno tiene que mirar no el discurso, sino el comportamiento. Nosotros en Colombia somos un país de discurso. Si habla bonito, debe ser que actúa bonito. No, señor, hay personas que hablan bonito y actúan muy mal, porque son completamente desconectadas entre discurso, o sea, Dios, total, ¿me entiendes? Me siento completamente identificada. Exacto. Entonces mira que hay unas dentro de las universidades. Nosotros tenemos un foro de orientación profesional para carreras de STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh-huh. Y yo llevo 5 años con este foro y no te imaginas el problema para lograr que un director o directora de carrera nos mandara una propuesta con 3 mujeres de la carrera, por ejemplo, de ingeniería mecánica, o de ingeniería civil, o de ingeniería ambiental, o de ingeniería química. Nos mandaban 3 mujeres para que fueran panelistas del foro. En la mayoría de los casos nos contestaban, ¿y no podemos mandar hombres? No, es que el foro es de orientación profesional en carreras de STEM para mujeres y las conferencistas son mujeres. Es que los hombres son mejores conferencistas. Esto me lo han dicho a mí. Es que los hombres, nosotros ya los hemos mandado a otras conferencias. Es que no tenemos tantas mujeres. Es que... Eso te iba a preguntar, a veces ¿no será que las mujeres no nos inclinamos por carreras que tengan que ver con definitivamente, esto? Tú decías ahora que a veces hacíamos una mala elección de carrera. Definitivamente, cuando hablábamos de los factores individuales que logran tener una diferencia de 21%, en el salario entre hombres y mujeres, hay unos factores individuales, unas escogencias de las mujeres. Es que las mujeres escogen la carrera mal escogida, porque todas creen que tienen que trabajar en las cosas sociales, uh-huh, porque se lo han metido, pero eso es una cosa aconductada. Tú debes estudiar psicología o trabajo social y dedicarte a servir, etcétera. Al tipo le dicen, usted tiene que dedicarse a ganar plata, y a las mujeres se tiene que dedicarse a hacer el bien. Hay que hacer el bien de todas formas y hay que ganar plata de todas formas. Entonces las mujeres toman decisiones. En Colombia hemos logrado unos cambios importantísimos en las decisiones de carrera de las mujeres, porque pasamos de trabajo social, psicología, licenciaturas para ser maestra, enfermería, pasamos a ser la mayoría de las carreras de derecho, todas las ciencias económicas y medicina. Uh-huh. Pero nos falta el sector que está generando más empleo en este país, que está generando mucho empleo bien pagado realmente, como es el sector de la tecnología y la ingeniería. Pero también pienso que, es decir, si uno no tiene de verdad afinidad, o sea, no lo hizo aconductado, sino que no tiene afinidad con la ingeniería y las matemáticas, o sea, hay algo que debería hacer estructuralmente el Estado, el gobierno, el Ministerio de Educación, no tengo ni idea quién, o todos los anteriores, para que si usted quiere encontrar una carrera social o afín a las sociales, usted debería tener un Mira, un yo cargo más soy alto. muy pragmática. Yo soy muy pragmática en esto. Tengo 2 opiniones frente a lo que has dicho. La primera es que las mujeres no tienen afinidad a las matemáticas porque el sistema educativo las aconducta a que ellas no sirven para las matemáticas, lo cual es falso y refalso. Las mujeres son exactamente igual de competentes para las matemáticas que los hombres, pero los profesores y profesoras en la primaria que le dan la palabra a los niños, que las descuidan,
que las desconectan de las matemáticas tienen una grave responsabilidad en el tema de que las mujeres adultas digan, no, es que yo no sé matemáticas y yo no puedo con eso. Ese es un primer tema. El segundo tema es que hay personas, digamos, nosotros no podemos ignorar que vivimos que este país tiene el más grave nivel de inequidad de América Latina y casi que del mundo. O sea, y en un país con semejante inequidad, en un país en donde una mujer está teniendo la oportunidad de educarse, pues el tema de que yo quiero estudiar licenciatura en literatura, aunque no hay trabajos para maestras de español en Colombia, y yo soy de estrato 2 y me van a dar una beca y me voy a endeudar con el ICETEX. Entonces es un poco la invitación es a pensar un poco más pragmáticamente y es, yo mejor estudio una carrera que tenga un buen empleo y luego porque esta vida que ellas van a tener, las chicas que hoy tienen 16 años, van a vivir 100 años, mija. Entonces usted estudie ingeniería industrial, consiga un trabajo, manténgase y luego vaya y estudie licenciatura en literatura y tenga dos carreras para su vida, pero los primeros 20 años, o sea, cree su pensión, organice su vida financiera, compre su casa, ¿me entiende? Eduque a sus hijos y luego dedíquese a lo que se le dé la gana en el resto de la vida que tiene, que va a ser muy larga. Yo creo que hay mujeres que se pueden dar el lujo de estudiar las carreras que no tienen empleo, pero uno no puede pretender que un Estado y un gobierno y unas empresas le den empleo a personas que estudiaron cosas que no son relevantes para el modelo de desarrollo del país. Bueno, y Isabel, si ya alguien que esté escuchando este programa estudió una carrera, digamos, de las que tú dices que pragmáticamente no le va a dar dinero, ¿qué puede hacer? Yo creo que hay... Y si es mujer, además. Cosas remediales. La primera cosa que yo le sugiero a las mujeres es estudie programación. Vuélvase programadora. Estudie o programación o análisis de datos. Esas dos que pueden ser estudiadas a nivel de técnico o a nivel casi que de certificación, son dos carreras que te regresan al mundo laboral en un nivel salarial interesante y con proyecciones. Y que combinan muy bien, o sea, una persona que estudió literatura, que además se volvió programadora, es muy buena. Resulta una combinación estupenda para hacer programación en ciertas empresas y en ciertos procesos. Esa es una primera cosa. La otra cosa es volverte a la universidad y estudiar otra carrera, o sea, enteramente volverte a la universidad y estudiar otra carrera. Pero tienes 31 años, 32. Pero tienes 31 años y te quedan, y sabes, vas a trabajar hasta los 75, entonces te quedan 45 años de vida laboral. Es que la gente no entiende hoy en día que uno empieza a trabajar a los 23 y va a terminar de trabajar a los 75. Son más de 50 años de vida laboral. Ahí hay tiempo para hacer mucha cosa y hay tiempo para hacer cosas remediales, ¿sí? Me parece que el inglés también es una cosa que salva mucho a la gente. Irse a hacer un curso de inglés con un crédito del ICETEX, irse a Estados Unidos a hacer un curso de inglés con el ICETEX, llegar bilingüe y la salva usted, o sea, puede conseguir el trabajo porque es bilingüe, así haya estudiado cualquier carrera. Entonces, hay ciertas cosas que nos van a servir mucho para incrementar nuestra empleabilidad. Y creo que ese es un tema que deberíamos alguna vez conversar, es cómo mejorar mi empleabilidad. Porque muchas personas se quejan de que no consiguen trabajo, pero su problema es que son poco empleables. Entonces hay que ver cómo mejoramos nuestra empleabilidad. O sea, es que cosas tan sencillas como el Excel avanzado, saber manejar el Excel mejora la empleabilidad, pero muchas personas no saben manejar Excel, ¿sí? Claro. Entonces hay ciertas cosas que nos dan, que hay ciertas competencias que las empresas hoy en día privilegian y que remuneran y que le permiten a uno superar malas decisiones. Pero a las chicas jóvenes, por caridad, hay que ayudarlas a tomar mejores decisiones. Aquí siempre decimos, porque pues hemos tratado un montón de temas en este podcast, que quizás nosotros hablamos también desde una posición de privilegio, pues nosotras fuimos a la universidad, hoy estoy yo solita presentando este programa, pero generalmente mis compañeras, hoy estoy sola presentando este programa, pero todas fuimos a la universidad, todos tuvimos algunas en posgrados, se fueron del país, estudiaron otros idiomas. ¿Cómo hacer para hablarle a esas personas que quizás no tienen la capacidad económica para entrar a una muy buena universidad o ni siquiera para entrar a la universidad? ¿Cómo hacen esas personas para romper esos techos? Pues yo creo que nosotros nos quedamos con las ideas del pasado. Es muy difícil entrar a la universidad, es que si yo soy pobre no puedo entrar a la universidad. Sí, si una mujer o un hombre vienen de una familia de bajos recursos es más difícil, pero no es imposible.
Mira, el distrito en Bogotá, hablemos en Bogotá, estamos en Bogotá y yo pues sé que nos van a oír en otras ciudades de Colombia, pero en otras ciudades de Colombia nos toca investigar qué recursos hay, siempre hay recursos. Pero Bogotá, por ejemplo, tiene un programa de becas espectacular en la Secretaría de Educación. ¿Qué problema tienen? Que la gente no aplica. El Ministerio de las TIC tiene un programa de becas para que la gente estudie carreras de TIC. ¿Qué problema hay? Que casi las mujeres no aplican, ¿sí? El ICETEX tiene millones de formas de apoyar, inclusive préstamos que son condonables y las personas le condonan los intereses si tiene más de 3,6 de promedio. Oiga, sacar 3,6 de promedio no es ningún problema. Y si usted saca más de 4,5 le condonan toda la deuda. Entonces el tema es que muchas veces nosotros nos quedamos con el discurso de que es que porque yo soy pobre, porque no tengo plata y yo no salgo. Ahora, también es responsabilidad de los colegios, nosotras que hacemos foros de orientación profesional con 700 estudiantes de colegios públicos cada 6 meses. Pues nosotros tenemos un panel tenemos un stand sobre las becas de la Secretaría de Educación y tenemos un panel también sobre cómo financiar la universidad. Y mira que realmente si una persona es competente, si una persona es echada para adelante, no necesita ser un genio, solo necesita ser diligente, perseverante. No hay ninguna posibilidad de que se quede sin educación en Colombia. Ahí hablabas de una cosa muy interesante ahora y es el tema de la educación, porque tú decías los profesores desde la educación primaria invisibilizan y de pronto aconductan las cosas que las mujeres y hombres van a estudiar. El documento de la OCDE dice que la docencia es altamente dominada por mujeres y que en todos los países de la OCDE el 70% de las mujeres son las profesoras. ¿Estamos fallando también ahí? O ya todas venimos con ese pasado patriarcal que nos dice cómo debemos tratar a niños y niñas en las escuelas? Mira, pusiste el dedo sobre la llaga y yo tengo ahí 2 comentarios. El primero que me preocupa es que hay una investigación que muestra que las personas que entran a las facultades de educación en Colombia son las personas que tienen los más bajos niveles en el examen de estado. Y que ese es uno de los problemas de la calidad de la educación. La pregunta que yo me hago es ¿por qué tantas mujeres se inclinan hacia estudiar educación? Si no es por una cosa cultural, es por esa sensación de que no hay trabajo para las mujeres, de que hay muchos sectores vetados para las mujeres, y te digo qué sectores están vetados para las mujeres: transporte, obras públicas, minería y industrias extractivas, ejército, todas las fuerzas armadas, la policía, toda la seguridad privada, ¿sí? La construcción, ¿sí? Esos 7 sectores que son 7 sectores que movilizan unas grandes cantidades de empleo, vetados a las mujeres. O sea, por ahí el ejército de vez en cuando hace unos programitas y deja entrar unas poquitas, ¿sí? Y se llenan de orgullo, pero los números siguen siendo patéticos. Entonces el tema que tenemos que tener en cuenta es que hay una fuerza que empuja a las mujeres a los sectores menos remunerados, ¿sí? Y uno de esos sectores menos remunerados es el sector de la educación, sobre todo y no solamente la educación pública, es la educación privada que también genera muchísimos empleos de mujeres que son maestras en colegios privados de todo tipo con remuneraciones muy bajas. Ahora, la otra cosa importante, y lo mencionaste tú al final, es que las mujeres que no han cuestionado, que no se han preguntado sobre su papel como mujer en una sociedad como esta en Colombia, y que sí, como no se lo han preguntado, ellas siguen reproduciendo la cultura. Entonces son más peligrosas todavía cuando están metidas en un aula reproduciendo la cultura machista, mujeres reproduciendo la cultura machista. Entonces, las maestras, es muy importante incrementar la sensibilidad de las maestras a los temas de los derechos de las mujeres, del papel de la mujer en la sociedad. Es muy importante empoderarlas y mostrarles, ¿sí?, que aunque ellas tomaron unas decisiones X de carrera, las niñas que le están educando no tienen que tomar esas decisiones de carrera. Entonces, ahora, yo lo veo porque además creo que Colombia... Mira que aquí las mujeres de 30, 35 años en Colombia dicen, aquí en Colombia uno no consigue un hombre ni siquiera poniendo un aviso en el periódico, porque realmente los tipos son patéticos
¿Y por qué son patéticos? Porque las mujeres que están educando los hijos, están educando a los hijos como pusilánimes y a las mujeres como súper fuertes. Entonces, a las mujeres usted edúquese, sea berraca, y a los hombres, usted mijito tranquilo, camine, yo le pongo las medias para que no tenga que no, ¿sí me entiende? Entonces, tenemos las mujeres que no cuestionan su identidad como mujeres y su posición frente a los derechos, repiten y repiten y repiten otra vez los patrones machistas de crianza, de educación, y producen unos personajes masculinos que yo francamente le tengo mucho pesar a las mujeres de 30 años en este país, porque realmente los hombres de su edad siguen siendo criados como unos inútiles y realmente y además ellos mismos se sienten incapaces de manejar estas mujeres que son fuertes, autónomas, echadas para adelante, saben qué quieren y se defienden. Isabel, para terminar, quisiera que me dijeras, bueno, ahora estamos, digamos, en un gobierno que se pinta como diferente, tuvimos una vicepresidenta mujer por primera vez, que quizá no representa a todas las mujeres que hay en Colombia, pero íbamos avanzando, tuvimos también una primera ministra. Nuestra teoría, y la hemos dicho varias veces en ese programa, es que no importa si llega una, 10 o 20, si la una o 10 o 20 reproducen el mismo pensamiento que tienen los hombres, o si se ponen de un lado que no son de las mujeres. O sea, si tenemos una primera ministra o una vicepresidenta que condena el aborto, que no sesga, es lo mismo que tener un hombre. ¿Qué debería hacer el gobierno para, uno, promover más mujeres, pero además para tener mujeres que de verdad hagan ruido y no que se adapten al sistema que tenemos actual? Mira, la primera cosa es que la vicepresidenta, las mujeres ministras, las mujeres directoras de los institutos pueden pensar lo que se les dé la gana sobre si abortan o no abortan, si se casan o no se casan con una persona gay, si adoptan o no adoptan hijos, o sea, si les gusta o no les gusta que los demás adopten. Pueden pensar, uno puede tener visiones individuales. El tema es que nosotros en Colombia no hemos entendido que cuando usted se monta en el gobierno de sus visiones individuales, mucho cuidado. Entonces, yo tengo mucho respeto por la posición conservadora de la vicepresidenta, mucho respeto. Sí, ella tiene derecho a pensar como ella quiere, pero el día que ella se atreva a tratarme de imponer a mí como ella piensa, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Es más, y lo digo por experiencia, yo quiero muchísimo a Marta Lucía Ramírez, tenemos unas diferencias de ideología gigantes y nos respetamos muchísimo, y así es que tiene uno que sobrevivir, pero cuando ella está sentada en un puesto público, yo le exijo que esté pensando en las 23 millones de mujeres y no en ella, por un lado. La segunda cosa es que más mujeres en el gobierno, más mujeres en puestos públicos altos, más mujeres en empresas, sí sirven porque modelan para las mujeres jóvenes todas sus oportunidades, independiente de cómo piensen. Y porque la verdad, y no nos digamos mentiras, en Colombia estas mujeres que son tan conservadoras, que están en el poder, representan a las mujeres conservadoras que hay en la realidad en este país. Sí, claro. O sea, nosotros somos un país conservador y las mujeres están bien atrás de reclamar sus derechos, de asumir posiciones mucho más empoderadas. Entonces, pues, no es una sorpresa que nuestra primera mujer vicepresidenta sea una mujer conservadora de valores muy tradicionales y católicos, sí, porque eso representa este país. O sea, las mujeres como yo o como tú somos menos que las mujeres más conservadoras y más religiosas. Sí. Eso dicho, Colombia ya ha dado unos pasos gigantes en términos de los derechos, y lo que tenemos que hacer las mujeres ahorita no es preocuparnos de quién está en el poder, sino cómo nosotras vamos a defender nuestras conquistas. Porque es que esto es una tarea de dos, esto es una tarea de yo defender del Estado, avanzar en la legislación, los políticos, las personas, los políticos electos en el Congreso y en los consejos, avanzar en la legislación, los funcionarios y funcionarias públicas avanzar en la reglamentación de las cosas, que es legislación, luego reglamentación y luego la ejecución. Entonces, en la ejecución tenemos parte las ciudadanas, y si nosotras no reclamamos nuestros derechos, pues no estamos en nada. Entonces, creo que allí no nos debemos preocupar tanto por si las nombran y si... A mí realmente me fastidia inmensamente cuando las organizaciones feministas critican a una mujer que ha sido elegida para un cargo que porque ella no es suficientemente feminista. No, yo no creo que ellas tengan que ser feministas. Ellas tienen que ser buenas funcionarias públicas, buenas políticas electas, representar a su electorado.
y además no dejar que sus posiciones personales afecten su capacidad de garantizar derechos que ya existen. Y en eso nosotros tenemos que atravesarnos y decirle: su merced, despierte, aquí no estábamos hablando de si usted va a abortar o no, aquí estamos hablando de la salud y los derechos a manejar su cuerpo, a tomar decisiones sobre su cuerpo de 22 millones de mujeres que no son usted, no tienen su situación de privilegio, no tienen su religión y sus valores y sus principios, no los tienen. O sea, usted no me puede imponer a mí su religión. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que aquí hay como una interacción, y yo creo que pues yo veo muchas mujeres en el poder que prefieren contratar hombres que mujeres. Entonces ahí también las tenemos que llamar al orden, y no solamente no que se vuelvan feministas, sino su merced, hay una ley que se llama discriminación, y si usted contrata 5 asesores hombres, esa ley de discriminación puede servir para ponerle usted una tutela y obligarla a cambiarlos. Entonces el tema es que tenemos que usar la ley, usar las reglamentaciones, usar las reglas de juego de la sociedad, pero tenemos que ser activistas. Todas las mujeres tenemos que ser activistas. Y educarnos. Y conocer nuestros derechos. Isabel, muchas gracias por habernos acompañado y por abrirnos, digamos, el panorama de la manera en que lo hiciste hoy. Muchas gracias, un placer estar aquí, me encanta que estén hablando de este tema, me encanta que tengan este podcast y siempre estaré aquí cuando me inviten. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos escuchamos en otro episodio. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en www.eltiempo.com/podcast, en plataformas Spreaker, en Spotify y en Apple Podcasts. Nos vemos. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify.